La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando un programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio eterno. Yo quiero darle la bienvenida a usted que está participando de este programa, y este programa es hecho especialmente para usted y para toda su familia, y usted verá esto a lo largo de nuestro programa de hoy. Trigo y cizaña. Usted ciertamente ya debe haber escuchado esta expresión, que esta expresión es bíblica y que nos habla de 2 tipos de plantas de la familia de las gramíneas y que pueden crecer juntas. Son muy parecidas, pero tienen diferencias fundamentales entre ellas en relación al fruto. El propio Señor Jesús usó esta expresión cuando propuso la parábola del trigo y de la cizaña y enseñó en esta comparación lo que es el reino de los cielos. Hoy en el segmento Lecciones del Manaim, usted entenderá el contenido profético contenido en esta parábola y cómo aprendemos a posicionarnos con las enseñanzas del propio Señor Jesús. En el segmento Accesibilidad, la profesora María Amin nos hablará cómo lidiar con niños con trastornos de déficit de atención con hiperactividad, también conocido como TDAH. En el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Sumac nos hablará sobre la enseñanza, todavía abordando el ejemplo del buen instrumentista David. Y en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Andrea Canal abordará la postura de definición de Josué. Participe ahora del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel. La paz del Señor a todos. Todo el contenido presentado en este segmento tiene como base los seminarios y las escuelas bíblicas dominicales de la Iglesia Cristiana Maranata. Nuestra escuela bíblica dominical es transmitida todos los domingos a las 10 horas de la mañana
horario de Brasilia, por el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata y vía satélite en los templos que ya están abiertos en Brasil los domingos en la mañana. Para interactuar con el programa y ver el mensaje, solo tiene que enfocar en el código QR que está en la pantalla. Citaremos algunos mensajes recibidos la semana que pasó. Una de ellas viene de Santa Catarina, la ciudad de Tapoá, enviada por Haroldo Suárez, que dice: el programa Anunciando el Evangelio Eterno nos llama a la preparación hecho por el Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios y servirle en su obra, viviendo en comunión en el cuerpo que es la Iglesia. María Luisa Guerra, de Amazon dos Búzios, de Río de Janeiro, escribió: he vivido grandes experiencias con Dios a través del programa que me lleva y aún más a alcanzar los secretos de la palabra por la revelación del Espíritu Santo, lo que nos hace entender el maravilloso plan de Dios para nuestra salvación. Gloria a Dios. En el programa de hoy hablaremos de la parábola del trigo y la cizaña, que está registrada en Mateo en el capítulo 13, de los versículos 24 al 30 y del 36 al 43, y que tiene una enseñanza importante para el momento profético que nosotros estamos viviendo. La gran importancia de esta parábola es el hecho de que muestra con claridad la profecía relacionada a bendiciones y juicios que están conectados al regreso del Señor Jesús. Y es importante destacar al respecto del regreso del Señor Jesús, ¿cuál es el mayor resultado que esto traerá? ¿Y cuál es? El arrebatamiento de la iglesia, que está cerca a suceder. Esto nosotros podemos afirmar examinando la palabra de Dios, como aquí en Marcos 13:29. ¿Qué es lo que el Señor Jesús dice? Conoced que está cerca a las puertas. En este texto bíblico, el Señor Jesús, después de mencionar hechos que indicarían la proximidad de su regreso, Él completó diciendo: así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Amén. Las profecías, esto también es un punto importante. Las profecías bíblicas afirman sin una duda que pronto, muy pronto, el Señor Jesús volverá. Jesús volverá para buscar a su iglesia. Estas profecías que envuelven este momento están todas cumplidas, es decir, todo está preparado para el regreso de Jesús. Cuando el Señor Jesús vuelva, los creyentes en Jesús que estén vivos serán llevados, serán arrebatados, y Él vendrá en las nubes, dice la palabra, con poder y gran gloria. ¿Qué es lo que está aquí en este texto, en la palabra? Mostrando, entonces verán al Hijo del Hombre, Jesús, como usted mencionó, con gran poder y gloria. Ya vimos, por tanto, que el regreso del Señor Jesús puede suceder en cualquier instante. Y vamos también a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, cómo los creyentes serán arrebatados y llevados al encuentro de Jesús que está aquí. El Señor Jesús enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Así se dará el arrebatamiento de la iglesia. Antes de entrar en la parábola del trigo y la cizaña, es necesario, queridos, destacar que la Biblia se presenta como la palabra de vida, pero
ella, observen, la Biblia debe operar en nuestras vidas también como palabra viva. Y la Biblia es palabra de vida porque trae conocimientos. La Biblia trae enseñanzas, reglamentos y recursos que cuando son observados por las personas y hasta por las familias, se vuelven una base sólida y segura para la vida. Es verdad. Pero de nada sirve simplemente leer y tener conocimiento bíblico, porque el principal propósito de la palabra de Dios, la palabra viva, es generar salvación en la vida del hombre por la revelación del Espíritu Santo. Ya que la Biblia, como palabra de vida, nos apunta el camino. Por eso, no sirve de nada solo saber quién es o dónde está el camino. Sabemos que el camino es el Señor Jesús, pero es necesario andar en él, porque es alcanzado por la revelación del Espíritu Santo. Y este texto aquí es muy claro en el profeta Isaías, Daniel. Este es el camino, andad por él. Puede hasta estar uno quedarse quieto sobre el camino, porque el hombre puede hacerlo, porque el hombre es libre, pero la orientación es andad por él. La salvación, entonces la comunión, es una bendición que se puede recibir estando en el camino. La salvación es dinámica. Si además de conocer el camino, nosotros también andamos y vivimos en este camino, allí la palabra de vida se hace palabra viva en nuestros corazones. Ya que es la palabra viva la que genera comunión con el Espíritu Santo. Es la palabra viva que nos trae la salvación en Jesús y el derecho a la vida eterna. Por eso, queridos, es fundamental, es esencial andar en el camino. Pero nosotros ya hemos hablado sobre parábolas donde ya mencionamos que traeremos la parábola del trigo y la cizaña, y es importante destacar que siempre intentamos compartir por sobre todo el sentido profético que está contenido en señales y en avisos dirigidos por Jesús a los creyentes en este tiempo que estamos viviendo. Traemos también, claro, informaciones históricas y geográficas, pero el mayor destaque siempre es el contexto profético. Para el contexto geográfico vamos a mostrar el lugar en el que el Señor Jesús dio la parábola del trigo y la cizaña, que está aquí, el mapa de aquella región de África, Asia, la región de Israel. Aquí están las divisiones de las provincias de la época. Del tiempo de Jesús. Del tiempo de Jesús. Y ahora el mapa va a aproximarse para ver el lugar donde el Señor Jesús dio esta parábola. Aquí está el mar de Galilea, también llamado lago de Genesaret. Exactamente. Y fue aquí en esta región donde el Señor Jesús llamó a hombres que se volvieron apóstoles y dio muchas enseñanzas y dio estas 7 parábolas que están en el capítulo 13 de Mateo. Ahí está una toma aérea mostrando Fue exactamente aquí. Aquí la región de las parábolas. Exactamente. Esta región, aquí ya es una imagen de los días En los actuales. días actuales. Y desde este lugar fue el que el Señor Jesús allí está a la vista una visión a partir de este monte de las bienaventuranzas. Donde el Señor Jesús dio ese mensaje hablando de los bienaventurados. Entonces en esta región hubo mucha enseñanza gloriosa y profética
de parte del Señor Jesús. Recordando que el principal propósito de la parábola del trigo y la cizaña es llevar al hombre a una necesidad del alma, su mayor necesidad. ¿Y cuál es? Dar oídos a la voz del Espíritu Santo en esta última hora. Dar oído, guardar y vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra viva. Amén. Y en la última semana nosotros hablamos sobre la parábola del sembrador, mostrando que el Señor Jesús es aquel que siembra, como está aquí en el texto. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Es decir, Jesús es el que lanza la semilla. ¿Y qué es la semilla? Es la palabra de Dios. Esta acción, queridos, del Señor Jesús, registrada en la Biblia, de salir a sembrar, está sucediendo en favor de nuestras vidas, se da en favor de nuestras vidas, incluso a través de este programa, ya que la palabra de Dios está siendo sembrada en este momento. Amén. Por esto, ante lo que es el mayor objetivo de la parábola del trigo y la cizaña, reforzaremos la necesidad del cuidado que es necesario tener con la semilla que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios. Observen, respecto a esto, el mensaje enviado por Sibel Cristina de Sao Paulo capital, que dice: esta parábola habla del momento final, cuando los segadores, los ángeles, harán la separación entre los que recibirán la palabra del reino, la guardaron y darán fruto, y los que no fructifican. Las 7 parábolas contadas por el Señor Jesús en el capítulo 13 de Mateo están conectadas a la enseñanza sobre el reino de los cielos, y por eso también son conocidas como las parábolas del reino, ya que todas ellas traen profecía de bendición y también de juicios. Y en la parábola, de forma específica del trigo y la cizaña, en la figura, el Señor Jesús, en la figura del hombre sembrador, sembró buena semilla en su campo. Y este hecho contado en la parábola se refiere, como ya mencionamos, a la palabra de Dios que ha sido anunciada como por la acción del Espíritu Santo. Con todo, aún durmiendo los que estaban en el campo, que habían recibido ya la buena semilla, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y cuando el trigo dio fruto, apareció también la cizaña. Este aspecto es fundamental. Observen, hay muchas personas que, habiendo recibido el mensaje de la palabra de Dios y hasta haber tenido una experiencia de salvación, están durmiendo espiritualmente. Y sobre esto hay una alerta, un comentario que fue mandado por Genicio Bispo de Salvador Bahía, que dice: el momento es de vigilancia. Los creyentes fieles están con sus corazones afirmados en la doctrina, oyendo, viviendo, y no dejan que la semilla sea contaminada. Mientras algunos duermen y se descuidan de su vida y de su compromiso con Dios, allí viene el enemigo y siembra la semilla de la cizaña en medio del trigo. Y nosotros vemos aquí una ilustración, una figura. Es una plantación de trigo. La cizaña aquí, que ya está crecida. Pero cuando la semilla es lanzada
la cizaña, Daniel, va creciendo y se vuelve imperceptible. Es muy parecida al trigo. Es muy parecido, pero cuando ambos crecen, ahí es posible identificar uno del otro. Y en este momento, hablando de la agricultura en sí, el agricultor viene y quita la cizaña. En el momento de la siega, En el ¿no? momento de la siega. ¿Y cuál es el gran problema de la cizaña? Es una planta que nosotros acabamos de mostrar que se parece mucho al trigo, pero no da fruto. Al contrario, la cizaña es una hierba que arruina la plantación de trigo. En esta parábola, la cizaña fue plantada para impedir el crecimiento y la fructificación del trigo. Ya el trigo es una planta que da fruto y a través de él podemos producir alimentos importantes y es tipo profético de la palabra de Dios, generadora de la salvación en el corazón del hombre. Y es importante que aclaremos que dentro de la iglesia, en medio de la iglesia del Señor Jesús, existe trigo y también cizaña. Al mirar una plantación de trigo como está aquí, sabemos que los dos están ahí. Hay trigo y hay cizaña. Pero la evidencia de la cizaña destacada aquí en este círculo rojo se da solamente cuando crecen. Y también observen, el trigo es alimento, la cizaña no. La cizaña no alimenta, no tiene firmeza y es llevada por el viento. No es función humana del hombre quitar la cizaña del medio del trigo. Esto está determinado para un momento final. El crecimiento de ambos está relacionado con la historia de la iglesia. Y nosotros vemos aquí en el texto lo que usted acaba de decir. El Señor Jesús habló en esta parábola: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta un momento, hasta la siega. En la siega, ahí el trigo será recogido, es decir, la iglesia será arrebatada para encontrarse con el Señor Jesús, con los ángeles y morar eternamente con Él. En el granero es una figura de lenguaje que el Señor usó para hablar sobre la eternidad. Exacto, ya la cizaña es quemada. El Evangelio crece en la fe, crece en la firmeza de los siervos de Dios. El Evangelio crece en la doctrina, en la comunión, y estos valores son representados por el trigo. Pero la iglesia fiel siempre encontró oposición e impedimentos, que son figuras de la cizaña. La siega es un momento cuando el sembrador vea los frutos. La siega, por lo tanto, es un acto exclusivo de Dios. Que habla del arrebatamiento, exactamente del arrebatamiento de la iglesia. Porque en ese momento, en el instante del arrebatamiento de la iglesia, habrá separación entre aquellos que sirven a Dios y practican su palabra, representando estas personas representadas por el trigo, la separación de aquellos que no viven la palabra de Dios, es decir, la cizaña. Los que no fuesen fieles van a ir a una eternidad sin Dios, pero los que permanezcan fieles van a ir a una eternidad con Dios. Vean el mensaje de Bianca Lorenzo, de Tres Puntas, Minas Gerais. Jesús dijo que la cizaña y el trigo crecerían juntos hasta la siega. La cizaña no será arrancada antes. El hombre infiel, la cizaña, tiene una oportunidad en este tiempo. Hay, por tanto, esta oportunidad
para el hombre que sabe lo que está reservado para el trigo y la cizaña. Usted tiene en este instante una oportunidad, una puerta que se abre para que usted busque una bendición de Dios para su vida, para su corazón, para su comunión, para su vida espiritual. Y esto es reforzado en el comentario de Julia Caldas de Andrade de Brasilia, Distrito Federal. La cizaña y el trigo crecen juntos y son muy parecidos. Por eso, el momento de la siega, el trigo es guardado en el granero, porque su fruto produce alimento, pero la cizaña será quemada. De la misma forma será el día del regreso del Señor Jesús. Él buscará a los que viven su palabra y dan fruto. Y Dios preserva. Qué cosa gloriosa esto. Dios preserva y está preservando la fe de aquellos que permanecen en Él fieles y que luchan con toda su vida, con todo su corazón, por los valores celestiales. La palabra de Dios está siendo predicada y en ella es necesario que sea esta palabra recibida y ser citada como la palabra viva, aquella que es revelada por el Espíritu Santo para la salvación y trae vida eterna. En las parábolas del reino está muy claro, como también en este texto bíblico, que el reino del Señor Jesús no es de este mundo. El reino de Jesús es eterno. Él dice, mi reino no es de este mundo. La iglesia está llegando a su momento final, que se dará cuando el Señor Jesús vuelva. En el arrebatamiento el Señor Jesús vendrá y los segadores, los ángeles, buscarán a los creyentes fieles. Los ángeles están listos, esperando la orden de Dios, porque las trompetas están siendo tocadas. De nada sirve huir de esto. Es necesario encarar esta verdad y buscar una bendición en cuanto hay tiempo. Maranata, el Señor Jesús viene. Gloria a Dios. Continúe viendo el programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los segmentos que vendrán a continuación. Dejaremos ahora una pregunta para que sea estudiada y sea respondida. Preste mucha atención. Comente y cite los versículos correspondientes a los motivos por los cuales podemos afirmar que los valores a continuación son del trigo. Inciso A, revelación o palabra revelada. Inciso B, dones espirituales. Inciso C, clamor por la sangre de Jesús. Está apareciendo un código QR. Usted puede acercar la cámara de su celular con la aplicación, apuntar al código QR y esta pregunta que habla de los valores del trigo va a aparecer en su WhatsApp y usted va a poder estudiar, orar y después enviarnos un mensaje. Participe, querido. Es muy importante para nosotros su participación. Enseguida escucharemos, o mejor, participaremos activamente de una alabanza, de un himno de glorificación a Dios. Hay siempre una bendición más, hay siempre una bendición especial en la alabanza, en el loor y en la adoración a Dios. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor.
Gloria a Dios. Cada uno de nosotros necesita elegir si vamos a escuchar aquello que es trigo o lo que es cizaña. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, también conocido como TDAH, es un trastorno neurobiológico de causas genéticas que aparece en el periodo de la infancia. Así como otros trastornos o deficiencias, es siempre un desafío para los padres y también para la iglesia lidiar con niños que presentan estos síntomas de este trastorno. Hoy en el segmento Accesibilidad, la doctora María Amin nos hablará más sobre esto, cómo lidiar con esta situación. La paz del Señor, hermanos. El tema de hoy es TDAH. TDAH es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es una población que no tiene deficiencia, pero que necesita en algunos casos de accesibilidad. Primera cosa que nosotros tenemos que entender es que TDAH existe y existen muchos mitos y verdades que me gustaría hablar y que ustedes van a ver y oír en el internet y que no son verdad y es un mito. Entonces, TDAH no es un trastorno nuevo. Existen informes desde 1845. Es claro que el nombre fue cambiando a lo largo de los años, pero el cuadro clínico y la descripción es el mismo a lo largo de todos estos años. No es consecuencia de la vida actual. Entonces, en 1845 el estilo de vida era muy diferente al estilo actual. No es una invención de la industria farmacéutica y tampoco es falta de límites de los países. El TDAH es un trastorno nerviobiológico. Entonces, acontece en el cerebro, en la porción del funcionamiento químico en el cerebro. Entonces, él es un trastorno nerviológico de fuerte influencia genética y está definido por síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad. Y no solamente es eso, existe también toda una disfunción ejecutiva que acompaña el TDAH, pero los básicos son estos tres síntomas. Hiperactividad no es un diagnóstico o sinónimo de TDAH. TDAH es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que puede tener más o menos hiperactividad dependiendo del paciente. Recordando que desatención, impulsividad e hiperactividad no son exclusivos del TDAH. Entonces es necesario aquí hacer un diagnóstico diferencial. Y el TDAH es la sintomatología, aquello que la persona va a demostrar en consecuencia del TDAH va a cambiar a lo largo de la vida. Como es un proceso genético, él está presente de la persona desde bebé y acompaña hasta el final de su vida. Y el impacto del TDAH no es solamente en la escuela, en las notas. Es mucho común que nosotros recibimos pacientes que vienen en busca de tratamiento solamente por el prejuicio académico, pero el TDAH tiene impacto en la vida familiar, social, académico y también en lo afectivo. Entonces, el impacto es en la vida toda de la persona. Y el TDA, no tenga duda en eso, es que tiene una vulnerabilidad genética y aquí está la diferencia del grado de sintomatología que usted puede tener más o menos y que están afectados y dando el TDAH y está influenciado también por factores ambientales y hace que el TDAH sea un trastorno dimensional. ¿Y qué es un trastorno dimensional? Que en un extremo leve y tengamos una extrema demasiado grave, y esa diferencia en la sintomatología hace muchas veces que las personas digan: quien está en esta punta, en este extremo leve, no tiene el TDAH, pero tiene. ¿Y qué hace con el tratamiento? Un perjuicio. El tamaño del perjuicio en aquellas áreas que nosotros vimos, tanto familiar, social, académica y afectiva, es lo que lleva a la necesidad o no de un tratamiento. Nosotros continuaremos
hablando en la próxima clase sobre cómo podemos abordar con nuestros alumnos en iglesia, tanto en la clase como en EBD como en los templos. Cualquier duda, ustedes entren en contacto con nosotros a través del email accesibilidad@presbiterio.org.br. La paz del Señor Jesús. Y entonces, niños, ustedes ya están entendiendo cómo el testimonio del gran y también gran instrumentista David sirve como ejemplo para nosotros. Hoy en el segmento Perfecto Lord, la profesora Janaína continuará abordando la historia del buen instrumentista David y cómo nosotros aprendemos con su testimonio. Entonces usted ya sabe, tome su instrumento y vamos a alabar al Señor. Hola niños intermedios y adolescentes, la paz del Señor. Tuvimos una semana bendecida y ya estamos nuevamente juntos para una clase más. Gloria a Jesús. Vamos a ver nuestras participaciones. Alice tiene 5 años, de Miraí, Minas Gerais. Julie tiene 10 años, de Ceja, Espíritu Santo. Representando a las clases de la iglesia de Vila dos Montes, Gobernador Valadares, Minas Gerais. Las primas Bárbara y Beatriz de Valinas, São José dos Campos, São Paulo. Aleluya. Estamos aprendiendo a ser un buen instrumentista con el siervo y rey David. La clase anterior hablamos de algunas de sus cualidades. Terminamos diciendo que también era vigoroso. Hablamos que hay loores más solemnes, lentos, otros moderados, otros alegres, rápidos. ¿Y será que en la partitura existe alguna señal mostrando esto? Sí, sí existe. Vamos a ver. En todas nuestras partituras, en esta parte, va a estar representado el tiempo o tempo. Y este tiempo está en el aparato, en el instrumento metrónomo. ¿Ustedes saben qué es un metrónomo? Vamos a ver. El metrónomo es un aparato que a través de pulsos de duración regular indican el tiempo musical. Hoy traje el mío para que ustedes vean. Miren, aquí por este lado se da cuerda. Vamos a abrir. Miren. Y aquí el péndulo. Cuando pongo esta pesita más arriba, el tempo va a estar más lento. Ahora voy a ponerlo al medio. Moderado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora, más rápido, más abajo. ¿Vieron? Este es el metrónomo. Pero también nosotros tenemos palabras que vienen en la propia partitura indicando. Vamos a recordar. Miren, cuando nosotros tocamos el or en el expreso viajamos,
hay un pedido de acelerar. Y en el or, Jesús volverá para buscarme. En el final hay esta palabra, ralentizar. Va a ralentizar, disminuyendo, más lento el tiempo. Jesús viene, Maranatha. Ahora vamos a conocer las otras cualidades del siervo y rey David. Hombre de guerra, preparado para luchar. En la guerra se usan armas, ¿verdad? Nosotros también tenemos las armas espirituales, y el or es un arma poderosa que vence al enemigo. Prudente en sus palabras. ¿Qué es ser prudente? Que tiene cuidado en aquello que habla, que tiene un buen testimonio. Hermoso o de buen parecer, la presencia de él era agradable, él era humilde, no se consideraba el mejor, no era vanidoso. Ser vanidoso desagrada mucho al Señor. Y para terminar, Jehová está con él. Cuando el Señor está con nosotros, tenemos lo que es más precioso. David estaba aprobado y el Señor lo usó tocando su arpa cuando el espíritu malo venía sobre Saúl. Esta es la historia de la próxima clase, amén. Ahora vamos a recordar el or, tengo una lámpara. ¿Tu instrumento está ahí cerca tuyo? Miren, el mío ya está. Vamos entonces a tocar. La paz del Señor a todos. No hay cosa más maravillosa que cuando vemos a un niño o intermedio o adolescente definidos en la presencia del Señor, entendiendo que es ser siervo de Dios y dar testimonio a través de sus actitudes de la obra de la cual forman parte. Hoy en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Andrea Canal, dentro del tema El poder de Dios en la vida de Josué, hablará sobre cómo Josué estaba definido delante del Señor. La paz del Señor Jesús a los niños, intermedios y adolescentes y a todos los que nos ven. Hoy estamos finalizando nuestro estudio sobre el poder de Dios en la vida de Josué. Y en esta última clase vamos a hablar sobre la definición de Josué en servir al Señor. Ustedes, niños, intermedios y adolescentes, saben lo que es ser definido, es ser firme y determinado.
Y vamos a leer juntos un texto bíblico en el libro de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Josué era definido desde muy joven. Él no se dejaba influenciar con las cosas que pasaban a su alrededor. Al contrario, él siempre oía la voz del Señor. Era definido en servir al Señor en todo en su vida. No importaba si él vivía momentos de luchas o de felicidad, la mayor alegría de él era servir al Señor. En muchas batallas y días difíciles, Josué vio la promesa de Dios cumplirse. Finalmente le dio la gran victoria de la conquista de la tierra prometida. Ahora el pueblo de Israel tenía una tierra, un lugar de descanso. Y lo más importante, aquella tierra fue dada a ellos por Dios. Pero en esa región habían otros pueblos alrededor que servían a otros dioses. Y Josué percibió que el pueblo de Israel, al convivir con esos pueblos, en lugar de dar testimonio del Dios verdadero, empezaron a tener las mismas costumbres y comenzaron aún a servir a otros dioses. Ellos estaban indefinidos, inconstantes. Y la persona inconstante e indefinida no tiene firmeza. En un momento piensa una cosa, después otra. En un momento quiere servir al Señor, pero en otro momento quiere servir al mundo. Nosotros vivimos situaciones semejantes. Convivimos con muchas personas que no sirven al Señor. Puede ser un vecino, un compañero de la escuela, un amigo. Pero nosotros tenemos que ser definidos en nuestra forma de actuar, de hablar, no contaminarnos con las cosas que no agradan a Dios. La palabra nos alerta. No os conforméis a este siglo. No podemos tomar la forma o querer imitar o parecernos al mundo. De ningún modo. Tenemos que mostrar más bien una nueva forma de vida que el Señor nos dio. Alabado sea el nombre del Señor. Josué vio esa situación y tomó una actitud y recordó al pueblo los grandes hechos del Señor. Les recordó cómo Dios abrió el mar rojo, derrumbó los muros de Jericó y tantas maravillas. Y también les recordó que Dios les dio una tierra donde tenía todo. Las ciudades estaban construidas, las viñas y las oliveras estaban plantadas, dando frutos. El pueblo estaba disfrutando todo lo que Dios les había dado. Y Josué les dijo: escojan ahora a quién sirváis. Si ustedes van a servir a los dioses de esta tierra, de este pueblo vecino aquí, ustedes tienen que escoger. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Josué fue firme y definido en su posición y la posición de su familia. No importaba si todos iban a abandonar al Señor, él y su casa estaban definidos en servir a Dios. Al oír esas palabras, el pueblo también se decidió y hablaron: Josué, nosotros también serviremos a Dios y obedeceremos su voz. Queridos, vivimos los últimos días de la iglesia en esta tierra. La Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriarían. Y también dice que las personas serían indefinidas, inconstantes. En Apocalipsis dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Nosotros no podemos ser inconstantes, como muchos están siendo en este momento. Vamos a pedir que el Espíritu de Dios pueda hacer morada en nuestros corazones y podamos tener una experiencia, cada uno de nosotros, de definición con el Señor. Hoy es día de definición. La palabra de Josué fue: escoged ahora a quién sirváis. Hoy es ahora, no podemos dejar para después. Hoy es día de hacer un pacto con el Señor. Vamos a seguir el consejo de la palabra del Señor.
Buscad al Señor en cuanto se lo puede hallar. Invocadlo mientras está cerca. Niños, intermedios y adolescentes, el Señor está cerca de ti ahora. El Señor te está invitando para ser un siervo fiel y valiente como Josué fue. Entonces vamos a todos juntos decir al Señor, definidos, que queremos servir al Señor todos los días de nuestra vida. Vamos a hablar al Señor con fe, igual que Josué. Y Señor, yo y mi casa serviremos al Señor hasta el día de la vuelta gloriosa del Señor Jesús. Amén, queridos. La paz del Señor Jesús. Quero ser fiel a ti, Jesus, fazer sempre a tua vontade, guardar a tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, ser fiel, até meu Jesus voltar. Quero andar na tua luz, Senhor, só assim estou seguro. Quero proclamar em alta voz: Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina em meu viver. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, até meu Jesus voltar. Jesus está vivo, reina em meu viver, e em breve voltará. Voy a preguntarte una cosa ahora. Tú ya interactuaste con el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Todas las semanas hemos recibido centenares de mensajes de todo el Brasil y también de los países del exterior donde nuestro contenido es exhibido. Y ahora estamos esperando su participación. Queremos saber su opinión sobre nuestro programa. Mande un mensaje para nosotros y háblenos sobre su experiencia, aquello que usted vio y vivió en este programa, sobre la importancia que usted vio y escuchó para su vida. Solo apunte a la cámara de su celular a este código QR que está en la pantalla. Hablar sobre los diversos segmentos de este programa. ¿Cuál le gusta más? Si tiene alguna duda, indíquenos el segmento y su mensaje será enviado a nuestros presentadores. Será muy bueno saber su opinión. Y ahora yo quiero informarle que nosotros estamos también con un nuevo canal de YouTube, youtube.com/Radio Manaim ICM, todo junto. Este es el canal de la Radio Manaim, a través del cual usted también puede participar de nuestra programación. Usted puede apuntar la cámara de su celular a este código QR que está en la pantalla y tener acceso a los cultos diarios de la Iglesia Cristiana Maranata también por este canal. Aproveche para darle me gusta y compartir nuestros cultos con personas que usted conoce. Es muy simple, rápido y puede llevar a muchos a conocer la verdad de la palabra de Dios. Pero ahora, yo quiero hablar con usted, que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. Usted que necesita conocer al Señor y que puede también conocer la Iglesia Cristiana Maranata y tener una experiencia real con Dios. Si usted vive en el Brasil, nosotros tenemos un canal para atenderle. Llame gratuitamente cualquier hora del día o de la noche a este número que está en la pantalla, 0800-707-3076. Este es un número exclusivo para atender a los que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata en el Brasil, pero necesitan de una palabra de parte de Dios y aún de una oración.
Usted también puede seguirnos en las redes sociales y acceder a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y de la Radio Manaim. Baje nuestras aplicaciones gratuitamente, navegue por ellos y conozca mucho más sobre nosotros y también nuestras plataformas digitales. Y todos los lunes, nosotros publicamos en nuestras redes sociales nuestra agenda semanal. Allá en nuestra agenda, usted puede ver todos los contenidos que serán colocados de los eventos de la Iglesia Cristiana Maranata. Y en la aplicación de Radio Manaim, usted escucha Lores 24 horas al día. Usted puede escuchar y también compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de la edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos en la mañana, a las 10 de la mañana, en este canal de YouTube y también el otro que hablé hace poco, que también aparecerá aquí abajo, usted puede participar de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Y la semana que viene, si el Señor así lo desea, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.